Gloria a Dios. Bendito el Señor. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido un día más estar en este lugar. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros en este lugar adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor. También le queremos dar la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Facebook. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia, que estamos ubicados en la carretera 651, en el sector Junco, barrio Atoarriba, en Arecibo, al lado del taller Padrón y de San Luis Pain Center. Nuestro número de teléfono es el 939-777-5826. Damos gracias al Señor por este nuevo día y esperamos en el Señor que en esta mañana usted sea edificado en la palabra del Señor. Amén. Y que las vidas sean transformadas en la mañana de hoy. Amén. Amén. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Versos del 1 al 8. Lucas 5, del 1 al 8. Bendito el Señor. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, del 1 al 8. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Bendito Dios. Santo eres Dios. Hoy yo quiero hablarles bajo el tema transformación de adentro hacia afuera. Amén. Transformación de adentro hacia afuera. Y fíjense que hoy comienza la Semana Santa y en la gran mayoría de las iglesias deben estar hablando del Domingo de Ramos. Nosotros estamos fuera de la tradición. Es posible que nosotros en algún momento toquemos ese tema y lo hemos tocado, pero hoy no vamos a hablar del Domingo de Ramos. Hoy vamos a hablar de transformación de adentro hacia afuera. Transformación de adentro hacia afuera. Existen momentos en nuestra vida donde estamos batallando con cosas y con hábitos que parecieran difíciles o imposibles de derrotar. Esos hábitos que hemos intentado dejar nos mantienen atados y nos hacen pensar que somos incapaces de ser verdaderamente libres. Hábitos como el orgullo. Hay gente que piensa que lo sabe todo. Hay gente que piensa que son indispensables, que los necesitan para llevar a cabo algo.
Hábitos como la prepotencia, gente que se sienta y se cree que son reyes o algo así. Hábitos como la mentira. Hay gente que todo lo que habla es mentira y tienen que decir una mentira tras otra, porque una mentira pare otra mentira. Usted lo sabía, ¿verdad? Bendito Dios. Hábitos de decir palabras groseras. Y yo he venido a decirte en esta mañana que nunca es tarde para darte cuenta del poder de la gracia de Dios y de disfrutar sus beneficios. La gracia de Dios es el único poder que puede darte transformación de adentro hacia afuera y ayudarte a vencer esas ataduras. Amén. Y yo quiero que usted haga un ejercicio mental conmigo en esta mañana. Quiero que nos imaginemos, y usted tiene la capacidad de imaginar. Yo quiero que nos imaginemos en esta mañana que estamos a orillas del lago de Genesaret. La porción bíblica que acabamos de hablar. Y analicemos esa escena y comprendamos y apliquemos la verdad presente que nos muestra esa escena. Vamos a imaginarnos la escena. Había sido una de esas noches indeseadas, una noche difícil. Estaban llegando a la orilla, hambrientos y cansados por tanto trabajar, sin pescar nada. Imagínese la escena. 2 barcas llegando a la orilla, gente extremadamente cansada, había estado toda la noche tratando de pescar y no habían podido pescar nada. Los pescadores llevaron las redes a la orilla mientras el sol se asomaba en el horizonte del lago. La mañana parecía alguna mañana diferente. Comenzaba a haber actividad fuera de lo normal en la orilla del lago. Allí llegaban los niños a correr por la orilla del lago, vigilados por sus padres. Mucha gente comenzaba a llegar a la orilla del lago y parecía que era un ambiente festivo. Y un hombre llamado Pedro, dueño de una de aquellas barcas, estaba sorprendido por la multitud que estaba llegando al lago. Pero a la misma vez estaba molesto porque llevaba toda la noche tratando de pescar y no había pescado nada. Y ahora encima de todo se sumaba el ruido de la gente que estaba llegando a la orilla del lago. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted está molesto las cosas le siguen llegando por el lado para que su coraje siga creciendo? Imagínese a Pedro que lleva toda la noche tratando de pescar, no pesca nada y cuando llega a la orilla lo que encuentra es un ambiente de fiesta. Gente llegando a la orilla como que aquel es un nuevo día para hacer actividades y él está llegando a la orilla cansado de trabajar con hambre. ¿A cuántos le da coraje tener hambre? Hay gente que se pone insoportable cuando tiene hambre. Imagínese a Pedro que ha trabajado toda la noche, no ha podido comer y llega a la orilla y encuentra gente allí tratando de hacer una fiesta. Y quizás Pedro se preguntaba a sí mismo, ¿qué estará haciendo tanta gente aquí a la orilla del lago? ¿Por qué esta gente está tan contenta? Ellos no saben que yo he estado toda la noche tratando de pescar y no he pescado nada. ¿Por qué ellos estarán tan felices? Yo estoy muerto del sueño y estoy frustrado porque no pude pescar absolutamente nada. Mejor me voy a lavar las redes.
Y yo sé de lo que le estoy hablando porque a mí también me ha pasado momentos difíciles donde todo se va amontonando, ¿verdad que sí? El viernes andábamos por el área metropolitana, ¿verdad? Y me hicieron una llamada y parecía que la persona no me entendía, por mejor que le explicara. Y cuando llegamos a comer, de hecho hasta se me pasó la entrada para donde iba, y mi coraje inclusive se le transmitió a mi esposa también. Y cuando llegamos al lugar de comer, le digo a ella, haz la orden tú, yo me voy a la mesa estaba un poco sucia, le pido a la muchacha que pase el paño sobre la mesa, me dijo, dame un brequecito, y el brequecito fue que se cogió todo el brequecito del mundo porque nunca vino a limpiar la mesa. Y yo le digo a mi esposa, ¿por qué será que cuando tú tienes coraje, como que el mundo conspira para seguir trayéndote cosas y que tu coraje siga aumentando? Eso era lo que le estaba pasando a Pedro aquí. Traía coraje porque no había pescado nada. Y dijo, mejor me voy a lavar las redes. Entonces vio al que todos querían ver. Bendito Dios. La sensación del momento. Llegó el hombre de quien todos estaban hablando. Llegó aquel nuevo profeta que estaba en el pueblo. ¿Ah? Y aquel hombre caminaba hacia Pedro y se subió a la barca de Pedro. Aquel hombre le sonríe cálidamente a Pedro y le preguntó si podía alejar un poco el barco, un poquito de la orilla, que lo alejara un poquito de la orilla. La orilla estaba llena de gente que quería escuchar a aquel hombre. La muchedumbre lo escuchaba con atención, al igual que Pedro, que también lo estaba escuchando, y todos los tripulantes de las dos barcas. Aquel hombre decía cosas diferentes. Aquel hombre era incisivo con lo que hablaba, pero a la misma vez era dulce. Sus palabras taladraban la mente de la gente, taladraban la conciencia de la gente, y aquellas palabras la gente las guardaba en su corazón, y en especial Pedro estaba escuchando aquellas palabras y guardándolas en su corazón. El relato bíblico no nos dice lo que Jesús habló, pero nosotros pudiésemos acuñar algunas de las frases que conocemos de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Todo el que el Padre trae a mí, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Gracias a Dios. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí come, no volverá a tener hambre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Frase que él acostumbraba a decir. Y aquella multitud estaba atenta a sus palabras llenas de amor, a sus palabras llenas de gracia, que en aquella multitud habría alguien que con aquellas palabras iba a ser transformado de adentro hacia afuera. Amén. Y cuando aquel hombre terminó de enseñar a la multitud, le dijo a Pedro, boga mar adentro para pescar. Escuche eso. Aquella petición debió haber llegado a lo profundo del corazón de Pedro. Y aunque Pedro le dijo que habían intentado toda la noche sin poder pescar nada, estaba dispuesto
a cumplir con aquella petición del maestro. No es que Pedro estaba dispuesto a cumplir con aquella petición, es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, oh gloria a su nombre, y penetra hasta partir el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, bendito sea el Señor, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Cuando el Espíritu Santo toca tu espíritu, no importa que la gente piense que eres débil, que eres introvertido, que estás hundido en problemas, que eres un impulsivo. Cuando el Espíritu Santo de Dios llama a tu espíritu, ese llamado es irresistible. Amén. Ninguna actitud negativa, por negativa que sea, podrá ser impedimento para Dios. Escúchalo bien. No habrá alternativa, no hay opción, solo responder a su llamado para ser transformado de adentro hacia afuera. Amén. Cuando el Espíritu de Dios te llama, cuando el Espíritu de Dios llama a tu espíritu, tú no lo vas a poder resistir. Hay gente que dice no. Yo puedo decir que no. Yo le puedo decir que no, inclusive a Dios. Sí, mientras no haya un llamado del Espíritu. Cuando haya un llamado del Espíritu a tu vida, no le vas a poder decir que no. Bendito el Señor. Dios. Vamos a seguir mirando la escena. Mientras navegaban mar adentro, Pedro está seguro de que no van a pescar nada. Pedro está seguro de que no van a pescar nada. Lleva toda la noche tratando de pescar y no había pescado nada. Pero el Señor le dice que bogue mar adentro. Y él dice, pues vamos a hacerlo porque tú lo dices. Pero en su interior Pedro estaba seguro que no pescaría nada. Al fin y al cabo llevaba toda la noche tratando de pescar. Y Pedro conocía bien aquel lago. Él había pescado allí desde muy joven. Él conocía aquel lugar. Él sabía cuál era el momento oportuno para pescar allí. Así que un carpintero de Nazaret podría saber mucho de madera, pero cómo pescar y cómo enseñarle a Pedro de su profesión, difícil. Y el pensamiento de Pedro en aquel momento es muy común en estos días. Creemos que no podemos aprender de otro simplemente porque ese otro no cuenta con nuestra misma edad. No podemos aprender de otro porque ese otro no cuenta con mis conocimientos. No cuenta con mi experiencia. Quizás consideren que yo soy old fashion. No puedo aprender de ti porque tú eres anticuado. No puedo aprender de ti porque el mundo está cambiando todos los días de una manera exagerada y tú te estás quedando atrás. Las cosas no son como a ti te enseñaron. Las cosas han cambiado. ¿Ah? Pero decimos todas esas cosas porque perdemos de perspectiva que cuando Dios quiere enseñarte algo, puede usar a quien Él le dé la gana. Bendito Dios. A uno que sabe más que tú o a uno que sabe menos que tú. Nos han llevado a ser unos orgullosos religiosos evangélicos que no podemos aceptar que otros nos pueden enseñar. Y debo decirle que en ocasiones las enseñanzas más profundas me las da mi hijo menor Diego. Y usted tiene que ser lo suficientemente humilde como para recibir la enseñanza de un niño. Pero mucha gente subestima porque dice, él es un niño. Yo soy un adulto. Él no tiene la experiencia que yo tengo. Él no ha vivido lo que yo he vivido. ¿Ah? Pero cuando Dios quiere enseñarte algo,
en algún momento hasta las piedras pueden hablar. Amén. Y la Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos. Bendito Dios. Entonces, al llegar a aguas profundas, Pedro recibe la instrucción de aquel hombre que le dice: echad vuestras redes para pescar. Oiga bien, porque es curioso, cuando leemos el pasaje bíblico, nos pasamos el detalle cuando leemos ese relato. Mire bien, si la petición hubiese venido de cualquier otra persona, cualquiera menos aquel hombre que se comportaba con autoridad, pero tranquilo a la misma vez, seguramente Pedro se hubiese burlado de él y no le hubiese hecho caso a la petición. Pero ese hombre es diferente. Bendito Dios. Algo en su voz y en su comportamiento hizo que Pedro estuviera de acuerdo con la petición que le estaba dando aquel hombre. A pesar de que todos los instintos de Pedro le decían que no iba a suceder nada. Que muchas veces nos parecemos a Pedro. Vamos a hacerlo, pero yo estoy seguro que no va a pasar nada. ¿Ah? Pedro, el experimentado pescador, aún pensando que no pescaría nada, quiso comprobarlo y quiso demostrar su punto. Y echa la red al agua. Pedro sabe que no va a pescar nada, lleva toda la noche intentándolo, pero para complacerte, aún yo sabiendo que no voy a poder pescar nada, echo la red. Pero no vimos el detalle. Jesús le dice: echen sus redes al agua. Pero Pedro echa una red al agua. Óigame bien, Jesús le habla en plural, pero Pedro responde en singular. Escucha, y es que el orgullo del ser humano siempre se interpone en los asuntos del espíritu. Nuestro orgullo nos lleva a pensar que sabemos más que los demás porque tenemos la experiencia. El pescador experimentado era Pedro, no era Jesús. Pero el orgullo te ciega en algunos momentos, te hace incrédulo y te impide ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Pedro no podía darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo allí, porque el orgullo humano siempre intentará impedir que tú seas transformado de adentro hacia afuera. Poderoso es Dios. Y el Señor le dice: echen las redes. Y Pedro echó una. Pedro no veía la transformación que Jesús estaba haciéndole, y aunque Pedro, por orgulloso y hasta cierto punto incrédulo, trató de impedir la transformación que Dios le estaba haciendo en aquel momento. Trató de impedirlo, pero como lo que estaba sucediendo era el plan de Dios para la vida de Pedro, no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Amén. Cuando Dios va a trabajar contigo, nada lo va a impedir. Escúchame bien. Bendito Dios. El orgullo nos hace pensar que nuestra reacción no es por maldad. ¿Usted cree que Pedro tiró una sola red por malo? ¿Usted cree que Pedro echó una sola red por llevarle la contraria al maestro? No, él no lo hizo porque era malo. Él no lo hizo por llevarle la contraria al maestro. Es más, dentro de Pedro no había la intención de impedir que el plan de Dios se cumpliera para su vida. Pedro simplemente se está dejando llevar
porque él tenía el expertise de pescador. Ese era el problema. Entonces, como no queremos ofender, vamos a hacer lo que nos piden, aunque no exactamente como nos los piden. Bendito Dios. El orgullo lleva a Pedro a pensar que no era necesario echar las redes, porque ellos habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. Pero yo no quiero ofender a este buen hombre. Yo no quiero ofender a este hombre que habla bonito. ¿Para qué yo voy a ensuciar todas las redes que ya las lavé? Si con una red que yo eche es suficiente para demostrar que yo tengo razón. Pero cuando Dios dice que sí, las puertas se abrirán. Amén. Si Dios dice que sí, nadie va a poder cerrar las puertas. Si Dios dice que sí, no hay quien te diga que no. Bendito el Señor. Cuando Dios dice que te va a regenerar porque estás marcado para ser transformado, no hay diablo, no hay demonio, no hay una situación, no hay pariente alguno que pueda impedir que tú seas transformado. Ni siquiera tú mismo podrás interponerte en el plan que Dios ha trazado para tu vida. Escúchame bien, Él es soberano y nadie puede impedirle ni cuestionarle absolutamente nada, porque Él va a hacer todo lo conforme a su placer y de acuerdo a su propósito. Amén, bendito Dios. Cuando tú estás marcado para ser transformado de adentro hacia afuera, ni tú mismo lo podrás impedir. Entonces lo que allí sucedió asombró a Pedro. La red se convirtió en un imán para atrapar peces. Aquellos mismos peces que esquivaron la red toda la noche, ahora saltaban dentro de la red queriendo ser atrapados. Fueron tantos que la red se rompía y tuvieron que llamar a otros barcos que estaban cerca para que ayudaran. Ay, Dios mío, Señor, santo es tu nombre. Y es que cuando Dios trabaja en tu transformación, los que están cerca recibirán un aviso para que sean testigos de lo que Dios está haciendo en tu vida. Aleluya. Recibirán un aviso para que sean testigos y a la misma vez sean bendecidos, igual que los barcos que están cerca de Pedro. Y cuando tú te des cuenta, óyeme bien, cuando tú te des cuenta, ya habrás pasado de pescador ordinario a pescador de hombres. Aleluya. Porque tu transformación vino de adentro hacia afuera. Amén. Gracias a Dios. Santo es tu nombre. Pedro estaba sorprendido por lo que estaba viendo allí. Y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y aunque esta frase de Pedro parece ser como si Pedro aún no ha entendido, la realidad es que entendió a perfección. Lo que Jesús hizo con el medio ambiente de Pedro lo llevó a reconocer su condición de pecador y a reconocer que Jesús era su Señor. Santo eres Dios. Y eso llevó a Pedro a arrepentirse. Bendito Dios. Es que la gracia de Dios está fuera de liga. Amén. Como dirían por ahí, la gracia de Dios está por encima de los gandules, Es que Dios está pasado. Usted ha visto el tiquecito que lo ponen en el cajón. Mi Dios está pasado. Yo creo que mucha de esa gente pone ese tiquecito y no sabe ni lo que está escrito, lo que está poniendo en el cajón. Bendito Dios. La gracia de Dios está fuera de liga.
Por eso para muchos es difícil creer y entender la gracia de Dios. Volvamos a la escena. Volvamos a la escena. ¿Qué fue primero? ¿El arrepentimiento de Pedro o la bendición de Dios? Santo. Creemos que para llegar al Señor, primero tenemos que arrepentirnos para ser regenerados y entonces estamos preparados para recibir la bendición de Dios y ser cubiertos por el favor de Dios. Pero te tengo una noticia, es al revés. Bendito Dios. Gracias a Dios. Nosotros pensamos que para recibir la bendición de Dios me tengo que convertir al Evangelio. Ah, es que Dios no me respalda porque es que yo no me he metido a la religión todavía. ¿Ah? Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios te bendice primero. Amén. Gracias, Señor. Y sus bendiciones y su favor y su amor rebosante te regeneran y te conducen al arrepentimiento. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor. Las circunstancias adversas que rodearon a Pedro aquella noche fueron el panorama perfecto para que Jesús regenerara a Pedro y que Pedro procediera al arrepentimiento. Señor. Y fíjense que Jesús no entró con un gajote dando palos a diestra y siniestra para que la gente se convirtiera. Es que te tienes que arrepentir porque tú eres un pecador. Y si no te arrepientes te va a llevar el diablo. Jesús no le dijo nada de eso. Jesús transformó el medio ambiente de Pedro. Bendito Dios. Oiga eso. Y es que las circunstancias adversas, negativas o hasta malas, para Dios son neutrales. Porque Él es el único que puede usarlas para obtener un resultado correcto, un resultado positivo y un resultado bueno. Sí, Señor. Tú con mal produces mal. Pero Dios a través de un mal produce bien. Bendito Dios. Por eso es que la palabra dice en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El texto no dice que algunas cosas, dice todas las cosas. Así que todas las cosas que puedan pasar en tu vida, lo puedes adorar, lo puedes alabar. Si lo comprendiste, puedes darle una alabanza al Gracias Señor. a mi Señor. Santo eres Dios. Pedro no se arrepintió cuando él quiso. Pedro no se arrepintió porque él lo determinó, sino porque aquel era el día de la regeneración de Pedro. Pedro no se convirtió en la víspera, ni se convirtió en el día después. El día estaba marcado. Gloria a tu El nombre, día estaba Dios. designado por Dios para transformarlo de adentro hacia afuera. Amén. Y quizás muchos de los que están aquí hoy y muchos de los que nos ven a través de las redes sociales se sienten como Pedro. Quizás se sienten que están tratando toda la noche sin pescar absolutamente nada. Están en una situación aparentemente sin salida. Se sienten atrapados. Has tratado de todo para salvar tu matrimonio. Tus hijos te traen por la calle de la amargura. Muchos te dicen que sigas intentando, tratando con tus propias fuerzas, tratando con tus conocimientos, probando de todo para enderezar tu vida,
y ganarte la aprobación de Dios. Pero mientras más lo intentas, más lejos te sientes de Él. Bendito Dios. Mientras más empujas, más sientes que le has fallado y que lo has decepcionado. Pero no es momento, óyeme bien, no es momento de abandonar el barco. Bendito No es Dios. momento de lavar las redes. Es momento de escuchar a tu maravilloso Señor y Salvador. Es en vez de estar dependiendo de tu experiencia y de tu conocimiento, apóyate en el Señor. Bendito Amén. sea el nombre de Dios. Tú no estás solo en este barco. Tú no estás sola en este barco. Escucha al Señor y haz exactamente lo que Él te diga. Porque a pesar de tus imperfecciones, a pesar de tu fracaso, a pesar de tus errores, a pesar de esas circunstancias malas por las cuales tú puedas estar pasando, Dios te sigue amando. Amén. Aleluya. Y va a usar todo eso para transformarte de adentro hacia afuera con su perfecto amor. Gracias, Dios. Hay mucha gente que dice que la gracia es una licencia para pecar. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, esta palabra viene del griego metanoia, que significa cambio de mentalidad. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque simplemente creyendo correctamente te va a conducir a vivir correctamente. Cuando tú y yo creemos correctamente sobre la gracia de Dios, cuando tú y yo creemos correctamente sobre la justicia de Dios mediante Cristo y que hemos sido llamados a ser apartados para santidad, todo va a cambiar. Bendito Dios. Pero es cuando creas correctamente. Su amor te toca en lo más profundo de tu corazón y comienzas a experimentar transformación de adentro hacia afuera, de la misma forma que Pedro la sintió en la barca. Y esa transformación te lleva a vivir por encima de la derrota. Esa transformación te lleva a experimentar victorias duraderas. Porque tu poder para vencer la tentación no viene de afuera, sino de adentro. Bendito Dios. Tu poder para vencer la tentación no viene de la gente que te rodea, viene del que te habita. Sí, Señor, aleluya. Yo creo que no me escuchaste. El poder tuyo para poder derrotar la tentación no viene de tu conocimiento, no viene de la gente que te rodea, viene de aquel que te habita, y ese es Cristo. Señor, aleluya. No depende de tus fuerzas, sino depende del Espíritu Santo que mora en ti. Sí, Señor. Pero la palabra arrepentimiento en hebreo viene de la palabra teshuva. ¿Usted vio que yo hasta hebreo hablo ya? Bendito Dios. Y esa palabra tiene un significado importante. Y es que de donde se deriva esa palabra, tiene este significado. Debido a la cruz de Jesús, regresar a la gracia. Gloria a Dios. Debido a la cruz de Jesús, regresar a la gracia. Así que el arrepentimiento se trata de regresar a la gracia de Dios debido a la bondad que se demostró en la cruz del Calvario. Alábalo, alábalo. No se trata de regresar a la ley de Moisés, sino de que mediante la cruz regresemos al plan original de Dios, regresemos a su gracia, que es la fuente de poder y fortaleza sobre todo pecado, para transformarte de adentro hacia afuera. Amén. Entonces, si el arrepentimiento es volver a la gracia de Dios y su gracia es el poder para vencer todo pecado, escúchame bien, no puede ser una licencia para pecar, como algunos afirman. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros es mucho más grande que todos nuestros fallos.
fracasos. Amén. Sí, Señor. En la cruz mostró su inmenso amor por nosotros y llevó a cabo una obra perfecta. Y escúchame bien, no la dejó a mitad, Bendito eres Dios. la terminó. Gracias, Dios. Allí él exclamó, consumado es. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. La obra fue terminada. Bendito eres Dios. Ahora, muchos usan de excusa vivir bajo la gracia para vivir en pecado. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 14, que el pecado no se va a enseñorear de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Los creyentes verdaderamente nacidos de nuevo no están buscando una excusa para irse a pecar. O sea, que usted vivir bajo la gracia no lo utiliza de excusa para irse a hacer lo que le da la gana. El que hace eso y dice, no, es que yo estoy en la gracia y nada de lo que haga me va a contar como pecado, ese no ha nacido de nuevo. Bendito Dios. Porque cuando usted nace de nuevo, ahora ya usted no está bajo el poder del pecado, ahora usted está bajo la nueva ley, que es la ley del Espíritu. Y ahora el pecado no se enseñorea de ti. Tú le puedes decir que no. Amén. Ahora tienes poder para decir que no. Cuando tú permites que la revelación de la gracia inunde y limpie tu corazón, no podrás evitar agradecerle profundamente lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y cómo su gracia te ha apartado y te ha transformado de adentro hacia afuera para que brilles para su gloria. Amén. De eso es que se trata. La maravillosa gracia de Dios que te transforma de adentro hacia afuera. Bendito Dios. Estemos puestos de pie. Bendito el Señor. Gloria a tu nombre. Vamos a orar. Padre, te alabo, te glorifico, te exalto y te doy gracias. Gracias porque tu plan maravilloso, tu Hijo Jesucristo, murió en una cruz del Calvario. Murió para satisfacer tu justicia. Murió para pasar juicio por el pecado. Murió para quitar el pecado del mundo. Y como consecuencia, todos nuestros pecados fueron perdonados. Gracias, Señor. Gracias por tu maravillosa gracia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu en nosotros nos transforma de adentro hacia afuera. Y nuestra lucha, que no es contra carne ni sangre, la podemos llevar y podemos vencer porque tú nos habitas a nosotros, Señor. Gracias, Dios. Te pido que en esta mañana, Señor, todo aquel que sea alcanzado por este mensaje pueda ser regenerado, transformado de adentro hacia afuera, para así arrepentirse y unirse a la familia de Cristo. Amén. Te doy gracias, Señor. Todos aquellos que se han sintonizado con nosotros a través de las redes, que han escuchado este mensaje o que lo escucharán en diferido, Señor, te pedimos que hayan sido impactados y que sean impactados por tu palabra. Y que podamos saber, que puedan testificar de que esta palabra les transformó y que nos lo dejen saber a través de las redes también, Señor. Sí, Señor. Te damos gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué Amén. te parece si le damos un aplauso al Creador? Vamos, un aplauso fuerte. Aleluya. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651
en el barrio Ato Arriba, en Arecibo, al lado del taller Padrón y de San Luis Pain Center. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Le pedimos a todos los que se sintonizaron con nosotros que nos pueden llamar y pueden dejar mensaje también en el teléfono, porque tenemos el sistema de grabadora, así que puede dejar mensaje allí, puede escribirnos a través de Messenger, puede encontrarnos en YouTube, puede encontrarnos en Instagram, puede encontrarnos en nuestra página web www.pactodegracia.com. Así que damos gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Y el próximo domingo estaremos aquí celebrando el día de resurrección del Señor. Amén. Así que hasta que nos volvamos a reunir, sean bendecidos.